Amigos, ¿qué tal? Hoy es 23 del 06 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. ¿Cómo será la alianza política entre Álvaro Uribe y Andrés Pastrana? Este 22 de junio, el expresidente Andrés Pastrana anunció a través de su cuenta de Twitter que se está avanzando en la consolidación de una alianza con el uribismo para presentar un candidato único de cara a las elecciones del año 2018. La semana pasada, los expresidentes se reunieron para fijar varios compromisarios que estarán encargados de definir el mecanismo y las reglas de juego que regirán la elección del candidato único de esta coalición. De esta manera, y con el objetivo de consolidar el programa dirigido a alcanzar la recuperación del empleo, de la economía y la estabilidad institucional, así como trazar una estrategia basada en la realidad del país, los exmandatarios confirmaron que continuarán realizando reuniones periódicas con este fin. A propósito de esta coalición y en diálogo con la W, el expresidente Andrés Pastrana reveló algunos detalles sobre esta coalición en cuanto a los temas que marcarán la ruta de campaña y los personajes que los acompañarán, además de insistir nuevamente en la necesidad de modificar los acuerdos de paz. Pastrana señaló que hace un par de meses conversó con Uribe en Medellín sobre la posibilidad de establecer una coalición con el objetivo de fijar una fórmula única para las elecciones de 2018. Ello, asegura Pastrana, fijarán unas reglas de juego para que todos los candidatos que quieran estar en esta coalición tengan la absoluta seguridad y transparencia en las reglas de juego, y por eso quedamos con el expresidente en nombrar unos compromisarios que nos recomienden a nosotros cuáles son las reglas que debemos jugar. Ante ello, continúa el expresidente, existen varios panoramas. Si se hacen una consulta en octubre o noviembre, que lo permite la registraduría, si hacen una encuesta, si van a primera vuelta o si van a parlamentarias en primarias. Comillas, lo que tenemos que buscar es cuáles son las normas que nos benefician a nosotros como coalición, cierra comillas, expresó Pastrana. De esta manera, de esta alianza formarán parte el Centro Democrático, conservadores independientes y, según Pastrana, están hablando con las víctimas y los cristianos. Comillas, somos los del no en el plebiscito, en buena parte los que estamos reunidos, cierra comillas, explica el exmandatario. Por otra parte, los líderes conservadores de la coalición son tres por el momento: Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez y Weimar Delgado Blandón. Sobre Delgado Blandón, el expresidente precisó que aún no sabe si aspirará a ser candidato del partido o si estará como partícipe de la coalición. En temas políticos, presentamos el informe del director. El desarme de las FARC. En el departamento de La Guajira se llevó a cabo la tercera y última etapa del desarme de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, tal como está suscrito en los acuerdos de paz de La Habana. Se trató de algo impensable hace menos de una década, por lo que se califica como un acontecimiento histórico por el lado que se mire, a pesar de que los escépticos siguen en el plan de desconocer los acuerdos que quieren volver trizas si llegan al gobierno en las próximas elecciones presidenciales. Colombia debe aplaudir el gesto de la insurgencia de cumplir lo acordado, no obstante, los palos a la rueda, al mecanismo en marcha, y se debe aspirar con mucha más tranquilidad que antes en campos y ciudades por razones de peso físico. Los que se aburrieron con la guerra buscan el alero protector que brinda el momento de paz, que cobija a todos por igual, amigos y enemigos del proceso, porque de todo hay en la viña del Señor. El episodio final tuvo como protagonista al secretario adjunto de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas, Jeffrey Feltman, quien afirmó en tierra colombiana, comillas, ha habido muchos retos y vendrán más, pero cuando analizamos lo que se ha logrado y el compromiso de los líderes de las dos partes, gobierno y FARC, hay muchas razones para ser optimistas acerca de la reincorporación y la reconciliación completa
en Colombia, cierra comillas. Lo que se está logrando aquí es único en el mundo, expresó con alegría al ver la evidencia del proceso de transición a la legalidad de las FARC, y agregó que ojalá otros países puedan seguir el ejemplo de Colombia. Y fue testigo de la entrega de las armas en Pondores por los guerrilleros en muy buen estado, lo que indica que las cosas se están haciendo tal como fueron concebidas, y que el deseo de las FARC es dejar por siempre las armas y regresar a la vida civil para beneficiarse de los logros del desarme y lo acordado, que se ha venido cumpliendo tal como lo expresó el jefe máximo de esa insurgencia, cuando le prometió al mundo que no se levantarían de la mesa de negociaciones de La Habana sin haber pactado la paz para Colombia. Eso debe tener el reconocimiento pleno, total, de los colombianos de bien, porque los otros siguen rumiando su odio acumulado, celos y deseo de que la guerra vuelva a campos y ciudades como antes. En temas políticos, este fue el informe del director. 2 colombianos en la Sorbona protestaron por el doctorado otorgado a Santos. Durante la ceremonia de entrega del doctorado honoris causa al presidente de la República, Juan Manuel Santos, por su aporte a la paz y a la reconciliación, 2 estudiantes colombianos protestaron con pancartas por lo que catalogaron como un espectáculo en el marco de los recientes paros de Buenaventura y por parte de los maestros. Winer Ramírez Díaz, estudiante de Sociología, oriundo de Pacho, Cundinamarca, y la caleña Paula Clavijo, estudiante de Maestría en Arte, fueron los autores de las pancartas honoris causa en Arte del Espectáculo, Besos, Mi Amor y Buenaventura. 22 días de las huelgas, 180 heridos, un muerto por el agua potable. Profesores, 37 días de protestas por la educación, reuniones con el Nobel y honoris causa, ninguna protesta. Para reunirse con el presidente Santos en París, bastaron 2 correos electrónicos, por la paz y la igualdad, sin privilegios, cierra comillas. Explicó Ramírez que su protesta en el acto no tuvo nada que ver con la promoción del no en el plebiscito. Esto no tiene ninguna relación. Yo apoyé el plebiscito, muchísimo, porque veo que la paz la necesita Colombia, y la necesita, pero necesitamos que las condiciones de la población sean aptas y que puedan vivir realmente bien las poblaciones. La paz no se construye porque firmamos un papel o ganamos un premio. La paz no gira en torno a Bogotá, expresó. Me parece que sigue reproduciéndose en nuestra sociedad este esquema donde las élites siempre reciben grandes cosas en universidades hermosas del mundo, mientras afrocolombianos siguen con las necesidades de que en mi comuna se vivían hace 30 años. No tener agua ni electricidad, tener que salir a marchar y sufrir ataques del ESMAD. Lo otro es la marcha de los maestros que luchan para que se suban los sueldos. Sé que hubo reuniones y acuerdos, pero hay mucho trabajo por hacer, agregó. Comunidades pobres y reconciliación serán eje de la visita del Papa a Colombia. Las comunidades pobres y la reconciliación serán los ejes de la visita del Papa Francisco a Colombia el próximo septiembre, según la agenda divulgada hoy, que incluye 4 misas en Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena. Francisco llegará a Bogotá el 6 de septiembre a las 16:30 hora local, 21:30 Greenwich Meridian Time, para lograr comienzo a una gira de 4 días, señalaron hoy la Santa Sede y el Comité Ejecutivo para la visita en una rueda de prensa en Cartagena de Indias. Comillas, cada recorrido está orientado a la unidad del país a través de la misericordia y el perdón, dado que se trata de un viaje pastoral. La prioridad serán las comunidades pobres, eje de la evangelización del Papa, cierra comillas, indicó el director del Comité Ejecutivo, Monseñor Fabio Suescún Mutis. La agenda oficial comenzará el jueves 7 de septiembre a las 9 horas local, 14 Greenwich Meridian Time, en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo colombiano, donde será recibido con honores. Media hora después el Papa se reunirá en privado con el presidente Juan Manuel Santos. Ese mismo día dará su bendición a los fieles desde el Palacio Cardenalicio en el centro de Bogotá, donde también se encontrará con los obispos del país. En la tarde se entrevistará con el Comité Directivo del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAN, y finalizará su primera ronda en Colombia
con la celebración de una multitudinaria Eucaristía en el Parque Simón Bolívar, en el oeste de Bogotá, a las 16:30 hora local, 21:30 Greenwich Meridian Time. El 8 de septiembre, el Papa viajará a Villavicencio, capital del departamento del Meta. Allí, a las 9 hora local, 14 Greenwich Meridian Time, oficiará una misa y por la tarde presidirá el gran encuentro de oración por la reconciliación nacional en el Parque Las Malocas, un espacio público dedicado al rescate de las tradiciones culturales de los llanos orientales colombianos. Posteriormente, visitará el monumento Cruz de la Reconciliación en el Parque de los Fundadores. El tercer destino del Papa será Medellín, capital de Antioquia, en donde el 9 de septiembre oficiará una Eucaristía a las 10 horas local, 15 Greenwich Meridian Time, en el aeropuerto Olaya Herrera. En la tarde se reunirá con la comunidad que reside en el Hogar San José y sostendrá un encuentro con sacerdotes, religiosas, consagrados, seminaristas y sus familias en el Coliseo La Macarena. La agenda del Papa Francisco culminará en Cartagena el 10 de septiembre, donde hará la oración del Ángelus en el santuario de San Pedro Claver, jesuita español del siglo XVII, que dedicó su vida a los esclavos. Previamente llevará a cabo la bendición de la primera piedra de las casas para las personas sin hogar de la hora Talita Cum en la plaza de San Francisco de Asís. Comillas, tenemos una visita del Papa al barrio San Francisco con la comunidad todos los domingos, donde esté su santidad hace el Ángelus a las 12 del día, lo hará en el atrio de la iglesia San Pedro Claver y luego entrará a orar. Ese será un día en el que vamos a hablar de la dignidad de las personas, la dignidad del trabajo y los derechos humanos, precisó Monseñor Suespun Mutis. Acto seguido, el pontífice se desplazará en helicóptero a la terminal portuaria de Contecar y a su paso por la bahía de Cartagena bendecirá desde el aire la imagen de la Virgen del Carmen, recientemente restaurada tras ser afectada por un rayo. El cierre de la agenda oficial en Colombia será a las 16:30 hora local, 21:30 Greenwich Meridian Time en Contecar, situada en la zona industrial, donde celebrará su última misa en el país. Comillas, Cartagena es el lugar de mayor sensibilidad dentro de la visita del Papa a Colombia por la importancia que para él tienen los temas sociales y porque allí tendrá la oportunidad de orar por la reivindicación de los derechos humanos, cierra comillas, puntualizó el embajador colombiano ante la Santa Sede, Guillermo León Escobar. Ministro de Hacienda objetará la ley que reduce aportes de salud de pensionados. Está claro que el gobierno está desfinanciado y que tienen un déficit muy grande que está tratando de cubrir a punta de impuestos y de una ola de austeridad. Sin embargo, el Congreso no está montado en la moda de Juan Manuel Santos y sigue haciendo su función de mejorar las condiciones de los colombianos por medio de leyes que ayuden a los colombianos. Este martes, en plenaria del Senado, aprobó 2 proyectos de ley que son complejos en materia fiscal porque afectarían a 2 sectores del Estado que ya tienen problemas de sostenibilidad, el de salud y el pensional. El primero y el más costoso es la ley que beneficia a los pensionados, pues sus aportes en materia de salud bajarían de 15% a 4%, a lo que el ministro de Trabajo, el Ministerio de Hacienda, Mauricio Cárdenas, confirmó para Blue Radio que el gobierno sin duda objetará la norma, por lo que es poco probable que el presidente Juan Manuel Santos la sancione. De acuerdo con Cárdenas, la decisión de objetar la ley no es solo por la falta de recursos, sino también por vicios de trámite, además de advertir que ese cambio le costaría al país 3 billones de pesos al año. El presidente nos debe cumplir, pareciera que solo hay plata para la guerrilla, aseguró John Jairo Díaz, presidente de la Asociación de Pensionados de Colombia, APIS. Lo que le resta a esta norma es ser sancionada por el jefe de Estado, y aunque él más que nadie tenga claro los problemas de carteras nacionales, esta propuesta se trata de una promesa de su campaña, de manera que el mandatario está en la encrucijada entre afrontar los costos fiscales y cumplir sus promesas de campaña. Enfermeros de las FARC buscan cupo para estudiar en Cuba. Ahora que están dejando las armas en cumplimiento del acuerdo de paz firmado por el gobierno
con el gobierno, corrijo, los enfermeros de la guerrilla de las FARC quieren estudiar para dedicarse a la medicina. El caso más difícil que tuvo que atender Johanna Japón en sus 17 años como enfermera en las filas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC fue el de un guerrillero herido por arma de fuego a la altura de los intestinos y cuya cadera fue prácticamente destruida por el impacto de bala. Tenía astillas del mismo hueso que cada nada le rompían el intestino delgado. Tuvieron que operarlo como unas 3 veces y a lo último ya tenía que quedarse con los intestinos afuera y nos tocaba echarles agua, mantenerlos húmedos. Nos tocó sacarlo de emergencia de donde estábamos porque llegó el ejército y a los 2 días murió, cierra comillas, cuenta Japón, de 35 años. Esta mujer, que se unió a las FARC tras dejar sus estudios de bacteriología, porque su mamá se quedó sin trabajo y ya no podía pagárselos, hace parte de los 500 guerrilleros concentrados en la zona veredal ubicada en Colinas, en el departamento del Guaviare, uno de los 26 puntos donde los 7.000 rebeldes dejan sus armas en manos de las Naciones Unidas y transitan hacia la vida civil. Ahora, además de colaborar con la doctora designada a esta zona de concentración, Japón está dedicada a hacer el papeleo necesario para optar a una de las 500 becas que el gobierno de Cuba ofreció a los guerrilleros interesados en estudiar carreras médicas en la isla. Mauricio Jaramillo, miembro de la cúpula de las FARC y uno de los guerrilleros que instruyó a Japón en procedimientos médicos al llegar a las filas, dice que las becas de Cuba son la oportunidad de oro para los rebeldes que ejercieron en la práctica la profesión en el marco del conflicto armado de más de medio siglo. Pero apunta que no solo los guerrilleros, que en su mayoría ven difícil el acceso a las becas por carecer de estudios de bachillerato, podrán aprovechar el ofrecimiento de Cuba. Hay muchos apoyos nuestros que tienen hijos jóvenes y que quieren estudiar medicina, asegura. Jaramillo tuvo, o cuyo nombre real es Jaime Parra, pero a quien también llaman el médico por su profesión, fue uno de los encargados de hacer crecer el sistema de salud de las FARC, que tuvo su apogeo hacia el año 2000, cuando incluso tenían un hospital con capacidad para 300 pacientes en el sur del país. Comillas, en todos estos años preparamos a unas 150 personas que se quedaron como enfermeros porque teníamos que preparar enfermeros para todas las unidades, cierra comillas, cuenta el comandante guerrillero, y apunta que los suyos aprendieron en medio de la guerra contra el Estado de laboratorio, cirugía, trauma y otras especialidades. Pero el ejercicio médico en las FARC también lo rodean fantasmas silenciosos, como los abortos a los que se sometieron algunas combatientes para que la maternidad no afectara su desempeño en la confrontación armada. Comillas, a pesar de que para el mundo entero éramos los peores, yo pienso que nosotros, con todo lo que estamos haciendo, estamos dejando como una huella diferente a todo lo que se imaginaba que éramos. Cierra comillas, dice Mary Quintero, de 47 años, 20 de ellos en las filas de las FARC. Trabajamos enfermería y eso nos da a nosotros posibilidades para contribuir al campesinado y al pueblo, dice esta mujer a la que le gustaría estudiar para poder cambiar el uniforme de combatiente por el blanco de enfermera, aunque cree que eso se le dificultará porque solo cursó la primaria. Por estos días, mientras espera dejar su fusil, al culminar el proceso de desarme pactado con el gobierno, Quintero trabaja en la construcción del puesto de salud del poblado donde los guerrilleros ubicados en la zona de Colinas tienen previsto quedarse a vivir en tiempos de paz. Exgerente deportivo de América de Cali fue asesinado en el norte del Cauca. En la vereda San Francisco, corregimiento de Timba, zona rural de Buenos Aires al norte del departamento del Cauca, fue torturado y posteriormente asesinado el exgerente deportivo de la América de Cali, Mauricio Fernando Vélez López. El hombre habría sido sacado a la fuerza de una finca por 12 hombres armados de la noche de este miércoles, luego de reducir a los demás familiares. El secretario de gobierno de esta localidad, Manuel Popó, dijo que ya en las horas de la mañana de este jueves, el cadáver del profesor fue encontrado por campesinos de la vereda San Francisco, procediendo a informar a la policía y al ejército. Una fuente de la SIGIN dijo que se tiene la versión de unos allegados a la víctima que indicaron que él arribó a su finca en las horas de la tarde del miércoles para visitar a la familia, pensando en llevarles unos elementos de aseo, herramientas para adelantar trabajos en el predio. Como es un lugar apartado, al señor le indicaron que se quedara para en la noche hacer un asado. Parece que estaban en esta actividad cuando llegaron aproximadamente 12 sujetos armados con fusil
sin identificarse ni nada, y procedieron a golpear a las personas que estaban ahí para luego amarrarlas. Después fue que se llevaron al profesor en un carro de su propiedad. El cuerpo sin vida de Vélez López fue hallado al aparecer con signos de violencia y tortura. El cadáver fue conducido por los peritos de la SIJIN a la sede de la medicina legal en Santander del Quilichao. Los sujetos, según versiones de los familiares, las autoridades le hurtaron al hombre varios elementos, entre ellos dinero, antes de raptar al líder sindical. En la madrugada encontraron el carro usado en este hecho, el cual tenía las llantas pinchadas y el vidrio panorámico destruido. Estaba a pocos metros del predio. Comillas, por el momento se tiene que Mauricio Fernando Vélez López es un representante de un sindicato de la Universidad del Valle, donde labora. Además es el entrenador de un equipo de fútbol representativo de esta alma mater y es jugador de las divisiones inferiores del América de Cali. Esta persona residía en Cali y tenía 43 años, cierra comillas, dijo la fuente judicial. Vélez López hizo parte de la junta directiva del Nuevo América S.A. para el año 2010, cuando los Diablos Rojos estaban bajo la dirección de Jorge el Patrón Bermúdez. La Asociación Sindical de Profesores Universitarios, ASPU, condenó el asesinato del actual vicepresidente de la Junta Directiva de Sintraumal, Mauricio Fernando Vélez López. Por el momento la policía no se ha pronunciado oficialmente sobre esta situación. Se espera que en las próximas horas los familiares reclamen los restos mortales del reconocido académico de la Universidad del Valle. Hasta aquí, temas políticos. La invitación muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook, YouTube, Google, de lunes a viernes, @temas políticos, una sola palabra. Muchas gracias por su sintonía. Los espero el próximo martes. Buenas noches.